Vamos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis de la Cruz, soy el secretario de ASIPS y voy a moderar fundamentalmente, más que moderar, a presentar e introducir la mesa que vamos a continuación. Si ven en el programa, tienen dos mesas de debate, las cuales con breves intervenciones para luego dar paso al público. Lo que vamos a hacer va a ser unificar, o sea, vamos a hacer la presentación de esta mesa, la presentación de la siguiente y así a lo mejor podemos ganar espacio para la participación vuestra desde el público en cuanto a las preguntas. ¿Qué os parece bien? Así lo realizamos de esta forma y así vamos a ello. Yo no voy a hablar nada, porque si no ya empezamos a perder tiempo, así que vamos a dar paso directamente a los ponentes, que van a ir más, digamos, a un... Bueno, la última presentación de Sergio ya era muy práctica, pero vamos a seguir en esa línea de hacer ya aplicaciones prácticas para la implantación de la economía circular. En primer lugar, va a intervenir José Antonio Domínguez, que va a seguir abundando sobre el tema de la bioeconomía y dentro de la economía circular, es decir, dentro de lo que exponía el profesor Luis Jiménez de los dos ciclos, de la parte biológica y de la parte técnica. Estamos otra vez en la parte más biológica dentro de la economía circular. En segundo lugar, intervendrá Sabina, que es profesora de la Universidad de Zaragoza e investigadora, que irá a una parte más empresarial de la economía circular en lo que sería aplicar dentro de cómo introducir en las cuentas, ¿no? Si no me equivoco, las cuentas empresariales, la economía circular, de una contabilidad, digamos, de la economía circular dentro del desarrollo de la empresa. Y por último, Abel Ortego, investigador también del CIRCE, que expondrá ya el caso, digamos, de la aplicación de análisis del ciclo de vida a un sector concreto, en concreto sería el sector de los vehículos. Por lo tanto, volveríamos a esa parte técnica, digamos, de los dos ciclos que se puso dentro de la exposición de Luis Jiménez. Sin más, doy paso a José Antonio. Cuando quieras, tienes 5 minutos para exponer el tema y luego ya tendremos debate. Cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias. Antes de nada, agradecer la invitación a esta mesa y yo, como así está hecho, como es una mesa de debate, lo que voy a introducir, sobre todo, voy a ir muy rápido en las presentaciones porque considero que hay algunos conceptos. Y primero decir que quizá mi aproximación a la economía circular viene más desde la última parte que ha explicado también Sergio de Fertinagro, desde el punto de vista de la bioeconomía. Primero, bueno, pues supongo que tengo aquí varios instrumentos y este me valdrá. Primero decir si la bioeconomía es algo nuevo, ya lo ha dicho antes el profesor Jiménez y también Tomás, el vicepresidente, al principio, no es nuevo. Es una etiqueta que integra conceptos que llevamos trabajando muchísimos años, conceptos que hay detrás y, sobre todo, lo que estamos viviendo es un debate y una revolución, y se ha dicho en la primera ponencia de la introducción, del cambio del paradigma económico. Lo que nos oía de todo el listado de economía que ha dado el doctor Jiménez Ferrero, de todos tipos de economía, lo que va detrás es un sentimiento y una actitud de buscar un nuevo paradigma en la Unión Europea, pero yo pienso que a nivel mundial también. Sergio nos marcaba a todos los países que ya están en este camino, en buscar algo que nos estamos dando cuenta con mayor velocidad, pero que ya es una realidad y que queremos un modelo económico nuevo, pero un modelo económico que se apila en un concepto de sostenibilidad en las tres vertientes, la económica, la social y la ambiental. Y ese es lo que pienso que hay detrás tanto de economía circular como de bioeconomía, en este sentido. Las oportunidades, ¿por qué nace la bioeconomía? Pues nació simplemente, o en Europa, sobre todo en aquel momento, salió por el tema de la burbuja de precios del petróleo y hubo que buscar soluciones alternativas. Cuando cayó esa burbuja y interesó a los países productores, pues el que la energía no fuera cara por mantenimiento de su negocio, pues volvió a caer las oportunidades de la energía, pero volvió a redefinirse la bioeconomía. Nació la bioeconomía como un concepto más de la bioenergía y la bioindustria, muy realizado con el de eso, y Europa está en un debate que ha retomado el concepto de la bioeconomía y en el 2012 introduce, como hablaban antes, hemos sido bioeconómicos toda la vida. La vida por sí mismo es bioeconómica y no la podemos entender. Introdujo al sector que es el food and feed y
que era el bioeconómico por naturaleza, en este sentido, pero también lo unió a los biomateriales, la bioenergía y los bioproductos en la Estrategia Europea de Bioeconomía. No os voy a cansar con eso, en el 2015 ya se ha dicho, se definió también la Estrategia Española de Bioeconomía, o se inició, que estamos ahí trabajando. Y ya las comunidades autónomas, también por la necesidad de ese regionalismo, de interpretar qué es la bioeconomía desde cada territorio y de cada local, la importancia también del concepto local importante, está teniendo, pues desde el País Vasco, en que la bioeconomía conceptualmente y sobre todo los principios que hay detrás y valores están en la propia en la política económica global del País Vasco, a visiones como la extremeña que tiene el Horizonte 2030 de economía, de esa conjunción de green economy con economía circular en su naturaleza, y es necesario que vayamos posicionando y analizando desde el punto de vista de la economía circular y la bioeconomía qué potencialidades, qué problemáticas tenemos, y yo aquí, por lo menos, mi visión es que tenemos que representar cuáles desde Aragón, que vayamos a Europa a que se tomen las decisiones de la política económica que va a controlar el 2020-2030, pues desde la política de la agraria, la PAC, que para el sector agrario es tan importante, va a venir definida con todos estos principios y estos temas, y que no se nos defina como muchas veces bajo los intereses y los prismas de los países del norte, y luego aquí lo tuneemos todo para que parezca y podamos acceder a las realidades. Con lo cual yo pienso que tenemos que estar a hablar y sacar estos foros a todos los niveles, en el ámbito de la educación, de la formación, de la investigación, el empresarial, que ya está mentalizado porque tiene que analizar estratégicamente visiones de negocio, pero bueno, en ese sentido, un minuto me dicen. Esto ya lo ha visto, lo he enseñado antes, les recomendaría este artículo que he nombrado también y daba el Sergio, como le van a dar la presentación, ahí tienen el link desde enero de este año también de las oportunidades y conceptos de la bioeconomía, el que Aragón tenemos que pasar eso, y brevemente contar una experiencia nuestra, que es la creación en enero del Centro de Innovación y no de Investigación, aunque lo promueve un centro de investigación, porque es el punto de encuentro del conocimiento con la empresa y el desarrollo de nuevos modelos de negocio. En Teruel, el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural, que era aplicación a lo local de esas realidades, intentando, como también se explicaba antes, la visión del desarrollo integral, de la multidisciplinaridad, de más allá de lo agroalimentario, sobre todo con unos valores detrás del centro basados en la colaboración empresa con los centros de conocimiento, universidad, el INIA. Los mercados son globales, pero el conocimiento es global. Podemos hacer que trabaje todo el conocimiento del mundo para nosotros en el pueblo más pequeño que esté en el sitio más remoto, y sobre todo con un objetivo final. No es la bioeconomía el objetivo, es el instrumento. No es los centros de conocimiento el objetivo, es el instrumento también. Es buscar un punto de inflexión al tema, un tema que es dramático en Aragón, como es perdón, yo mismo me he avisado. Yo no sé. No, que me había puesto yo el tema. Lucha contra la despoblación. No hemos dado con la clave de dar el punto de inflexión, y queremos que lo rural tenga acceso al conocimiento, y al conocimiento que esté donde esté, en la universidad que esté, y además con las empresas. Uno de nuestros socios es Fertinagro, con esto que os estaba contando, y uno de nuestros retos importantes, y más en Aragón también, es luchar en ese punto de bioeconomía circular, que son los purines. Somos el mayor productor de carne de porcino de Europa hoy, en nuestra región, y uno de sus residuos más complejos es los purines. Lo queremos transformar en un residuo vía la generación, digamos, de la fertilización en el suelo. Poco más, de ahí tenéis referencias en el ámbito de la bioeconomía, cuáles son los documentos más importantes, y para si queréis contactar conmigo. Muchas gracias y espero que haya sido... Muchísimas gracias. Y disculpar el papel de malo que me toca, pero... No, disculparlo, muchísimas gracias. Cuando quieras, Sabina. Pero te has avisado tú solo. Sí, me había puesto... Al final... Si os aviso más o menos cuando quede un minuto. Yo creo que así se verá. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Antonio y al Club de Roma la invitación. Y simplemente, pues, la encomienda es hablar muy poquito y las ideas acerca de lo que hacemos desde la investigación, y en este caso me toca el papel menos tecnológico, más empresarial.
Y lo que estamos intentando hacer es dar también echar una mano a través del estudio, los principios y apoyar a las empresas en ese proceso económico, financiero y contable que el entorno de economía circular va a necesitar. Hay un estudio, el Gobierno de Aragón a través del CESA promovió la realización de un estudio. En Aragón sí que se están haciendo cosas muy interesantes, también a nivel de estudio de nivel de implantación y de propuestas para que este tipo de economía sea efectiva en las empresas aragonesas y desde ese estudio a partir de ese estudio se empezaron distintas líneas de investigación que llevan a varios ámbitos, desde la valorización de residuos, desmaterialización, mercados de materias primas secundarias, etcétera, que ya conocemos. Y sobre todo quería hacer hincapié en que, además del nivel macro, que muy bien se nos ha explicado aquí, sobre todo a través de la interesantísima introducción de Luis Jiménez, hay un nivel micro que se aborda desde el punto de vista tecnológico, pero también desde ese punto de vista de desacoplar el uso de la propiedad y que las empresas están iniciando a implantar, ¿no? Entonces, esa Material Flow Cost Accounting que nos lleva a entender que todas las propuestas, ¿no?, que nos vienen de las empresas, como de Sergio y de Tomás, pues al final se revierten, se repercuten en las cuentas anuales, en las inversiones, en los proyectos de financiación y en un poco el estudio, la propuesta que hacemos es la introducción progresiva, porque el cierre de círculo, Antonio sigue diciendo que es espiral, ¿no? Entonces vamos a ver que parece inalcanzable en este momento y por lo tanto lo que estamos haciendo es analizando los distintos niveles y ayudando un poco desde las empresas colaboradoras a implantarlo a nivel de una progresión, una adopción progresiva de estas actividades y estos principios que conllevan costes y inversiones y riesgos a nivel progresivo. Es inevitable pensar, cuando estamos trabajando con empresas, que a cualquier tipo de modelo de negocio, cualquier cambio en el modelo de negocio, se tiene que también, digamos, producir un cambio en el nivel organizativo, ¿no? Y seguro que las empresas que están aquí lo están viviendo, porque inevitablemente ese cambio en el modelo nos lleva a cambios organizativos que parecen de segundo nivel después de los tecnológicos, de los retos tecnológicos que tenemos tan importantes, pero que al final conllevan, ¿no?, y influyen en el día a día y en la, digamos, la rentabilidad de la empresa. Y en esos pequeños o grandes cambios, modificaciones internas, desde los estándares voluntarios que se están introduciendo, los recursos humanos, todas las gestiones, ¿no?, las herramientas avanzadas y la aplicación en fases avanzadas de la medición integral de los flujos de materias primas y de toda la organización, estamos trabajando desde la investigación. Una breve mención también a riesgo, ¿no? Modelo de negocio, nuevos riesgos y pasar de riesgos lineares a riesgos circulares. Hay riesgos que conlleva la inversión, pero también una comparación que cuando podamos lo podremos debatir en detalle, ¿no? La comparación entre los riesgos financieros actuales lineares y los riesgos financieros que se nos van a plantear a través de este nuevo modelo. Impacto socioeconómico, es cierto que se están generando empleo y que la expectación que esta economía nos da de cara a la intensidad en mano de obra, ¿no?, y lo que hemos estado viendo en la primera parte es halagüeño el futuro de cara al empleo, pero de momento no lo estamos midiendo o no lo estamos viviendo en el territorio, ¿no? Los empleos se generan muy paulatinamente, muy despacio, y este tipo de modelos se está implementando quizás demasiado despacio y por lo tanto su impacto socioeconómico también se está viendo muy paulatinamente.
actividades muchísimas. Aragón, aunque no esté en el mapa de los planes autonómicos, sabemos que está a punto de hacernos saber y dar a conocer la ruta para esta comunidad autónoma de la economía circular, muchas actividades que se pueden ir incluyendo en la parte del círculo desde el punto de vista empresarial y regional y contable, cómo no. Gracias. Pues, muchísimas gracias, Sabina. Luego os comentaré una cosilla también, que tengo aquí algún apunte de lo que estamos haciendo. Y tienes intervenir, Abel. ¿Vienes aquí o...? No, lo voy a hacer desde aquí. Lo voy a hacer desde aquí, que bueno, no hace falta presentación. Traigo el guión estudiado. Perfecto. Además, traigo por aquí algo para presentar y teniendo en consideración que tengo que acabar dentro de menos 30 minutos, pues, es decir, pues tampoco me voy a extender aquí con la presentación. Un tema importante con el que me gustaría comenzar. Bueno, yo voy a hablar de lo que es mi línea de investigación y lo que es mi pasión, que es los automóviles. Y claro, hablar de economía circular, pues bueno, pues está bien que hablemos de las máquinas que nos sirven para circular, ¿no? Que al fin y al cabo son los coches. Y os quiero lanzar una pregunta inicial. Y tengo aquí, fijaros, esto es un interruptor que será bastante parecido al que todos accionáis con la mano izquierda en vuestro vehículo. Y esto es un teléfono móvil, pues seguramente peor que el que vosotros tengáis. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común estos dos componentes? Bueno, pues lo que tienen en común, y un poco en lo que estoy basando mi línea de investigación, es que en ambos dos hay más de 20 metales. Estamos hablando de metales que la mayoría de ellos son de gran valor, y no de gran valor únicamente por el coste que tienen, coste de mercado, sino por su escasez en la naturaleza. Fijaros, en el sector del automóvil, el sector en el cual yo estoy estudiando, básicamente el reciclaje se basa en que un coche es triturado, más o menos en 40 segundos un vehículo de 1 tonelada es triturado y se convierte en piececitas pequeñas que son separadas pues, a través de procesos mecánicos. Y se separa principalmente en la chatarra, en lo que es la parte férrica y la parte no férrica. Entonces uno se queda con la idea de decir, pues resulta que una máquina que tiene más de 50 metales, algunos de ellos de gran valor, básicamente todo se reduce a que nos quedamos con dos, que son los metales pagadores, con el acero y con el aluminio. Pero bueno, ¿qué pasa con todos los demás? Fijaros, como ejemplo, yo he querido traer aquí, hace unos días tuve la suerte de que se me rompió la dirección asistida del coche y bueno, pues yo tengo la mala costumbre de ir a los desguaces. Y digo la mala costumbre con ironía, ¿no? Y claro, dije, bueno, pues vamos a desmontarla, voy a un desguace, compro otra y la monto, ¿no? Pues fijaros, esto es la dirección asistida de un Opel Corsa fabricado en el año 2006. Y aquí es una placa electrónica con un condensador bastante importante, un condensador que lleva tántalo. Aquí tenemos plata, aquí tenemos estaño, aquí tenemos indio. Aquí en el rotor tenemos imanes permanentes. Y, claro, la pregunta que uno se hace es, bueno, tú no te preocupes, que el coche, cuando se recicla, habrá una estación de reciclaje que será la estación de reciclaje de las direcciones asistidas. No, eso no existe. Todo esto es fragmentado y todo esto al final acaba como materia prima, incluso como escoria, en la fabricación de aluminio o en la fabricación de acero. Entonces, claro, uno dice, bueno, si no hay demasiados coches tampoco es mucho problema. Pero claro, es que resulta que en el planeta más o menos por cada 4 personas hay un coche. Eso quiere decir que tenemos unos 2.000 millones de vehículos ligeros, de turismos estoy hablando. Entonces, claro, es un tema serio porque solamente el stock de materiales que tenemos en vehículos, y ya no estamos hablando de los futuros vehículos eléctricos o vehículos autónomos con mucha electrónica, no, estamos hablando de los que ya empleamos, pues son muy voraces en cuanto al uso de materias primas y, desgraciadamente, en la actualidad no se reciclan realmente más que algunos de sus componentes o algunos de sus metales más importantes. Fijaros, me llamó bastante la atención, he tenido la suerte de estar trabajando con un fabricante de automóviles y me llamó bastante la atención, los fabricantes de automóviles cuando homologan un coche están obligados a establecer la cuota de reciclaje de su coche, es decir, este coche es reciclable en un 95,3%. Y yo les dije, oye, ¿y cómo calculáis esa cuota? Me dijeron, pues los metales se reciclan al 100% y los plásticos, bueno, pues de otra manera. Dije que los metales al 100%, ¿eso quiere decir que el 100% del cobalto que tiene un vehículo se recicla funcionalmente como cobalto? ¿O el 100% de la plata? Pues obviamente no. De hecho, es bastante
vamos, a mí me llama bastante la atención que las actuales políticas de reciclaje de vehículos establecen unas cuotas y esas cuotas vienen a decir más o menos que el 85% de la masa tiene que reciclarse. Y yo hablando con unos fabricantes hace poco les decía, pues yo os propongo que cumpláis el objetivo y lo que hagáis sea reciclar el 85% de la masa de cada uno de los metales. Pues claro, os vais a por el paying metal, os vais a por el acero, os vais a por el aluminio. Digo, pero ¿qué pasa con el oro? Que un coche tiene 6 gramos de oro, pero claro, tiene 6 gramos de oro en más de 100 componentes. ¿Cómo se recupera todo eso? Eso es complejo. Entonces, claro, y ya con esto estoy concluyendo, ¿qué es lo que trato de decir? Lo que trato de decir es que hay que rediseñar los vehículos. Ya no solamente hay que tratar de reciclarlos, sino que para reciclarlos bien hay que rediseñarlos, que es en lo que estamos trabajando. ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en que desmontar una dirección asistida cueste más de una mañana de trabajo. Que si esto tiene metales de valor, esto tiene que estar fabricado para ser desmontado muy rápidamente. Igual que en un coche la batería se desmonta rápidamente para ser llevada a centros específicos de reciclaje, eso tiene que pasar también, por ejemplo, con esto de aquí, que igual se identifica mejor porque lleva agujas. Esto es el cuadro de instrumentos. Pues en este cuadro de instrumentos tenemos más de 30 LEDs. Esto jamás se va a reciclar. Esto va a ser fragmentado y esto acabará, pues, en el mejor de los casos, pues, formando escoria o a lo mejor en un vertedero. Entonces, claro, todo esto tiene que ser rediseñado. Y nosotros estamos hablando de, por un lado, mejorar el desmontaje de las piezas, por otro lado, tratar de buscar alternativas a los metales escasos. Si hemos dicho que hay metales de gran valor, como por ejemplo el tántalo, pues vamos a tratar de que se puedan fabricar condensadores que no demanden tántalo. Además, este es un tema serio y hablamos de responsabilidad y no nos damos cuenta a veces de la huella que dejamos. He hablado del tántalo, por ejemplo, ¿dónde están las minas de tántalo? ¿Dónde se produce el coltán? Pues, por ejemplo, en el Congo. Y por cada kilo de coltán, pues está establecido que mueren 2 personas. Es decir, nos podemos permitir ser tan ruines de emplear metales que llevan una huella de que han muerto personas para conseguirlos y decir, va, yo no los voy a reciclar. No, si es que ya no es una cuestión del planeta, es que es una cuestión de ética, es una cuestión de humanidad. Es que detrás de los productos que estamos consumiendo hay una gran huella y tenemos que ser muy responsables con eso. Y ya para acabar, y volviendo un poco al tema del automóvil, os quería decir que fijaros qué anecdótico es que el sector de la fabricación de vehículos, cuando establece las cuotas de reciclaje, le da el mismo valor a un kilo de hierro que a un kilo de litio, que a un kilo de oro. Para ellos es kilos. Nosotros sabemos que el mercado no les da el mismo valor, ¿no? El kilo de oro obviamente tiene un valor muy diferente al kilo de hierro. Pues fijaros, esa normativa es la normativa que rige el reciclaje de los vehículos y nosotros estamos diciendo eso tiene que cambiar y la contabilidad tiene que hacerse a través de un concepto basado en la termodinámica que el profesor Valero ya desarrolló y, por ejemplo, nosotros hemos identificado ya en un caso concreto como el 27% de los metales no se reciclan. El 27% del contenido de metales de un vehículo no se recicla funcionalmente y eso, desde luego, es algo que tiene que cambiar. Y ya para acabar, lo que quería decir es que yo quiero lanzar un mensaje de optimismo, sobre todo porque hay un potencial muy importante. Nosotros, por unos estudios que hemos hecho, hemos visto como todos los años 80 millones de euros de metales van a la basura, solamente en el sector de la fabricación, o en este caso del reciclaje de los automóviles. Y con eso lo que quiero decir, es que, desde luego, hay un objetivo que puede ser, vamos a tratar de recuperar esos 80 millones de euros y hay un objetivo que se puede traducir en ¿qué? En nuevos empleos dirigidos a gente que se dedique a ecodiseñar, gente que se dedique a reciclar, y cuando digo a reciclar es a repensar los procesos de reciclaje. Es que igual hay que emplear química para reciclar los imanes permanentes y no podemos solamente triturarlos y dejarlos que se dispersen. Estamos hablando también de reutilizadores. Yo ya os he dicho, tengo la mala costumbre de ir a un CAT. Pues bueno, pues ir a un CAT, generalmente voy con otro calzado diferente al que vengo hoy aquí. No es un sitio muy glamuroso, pero eso tiene que cambiar, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de circularidad, pues tenemos también que decir, vamos a remangarnos y realmente vamos a hacer que los productos, los utensilios que nosotros empleamos en nuestro día a día, pues estén en nuestra sociedad la mayor parte del tiempo posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Lo que hemos visto es que tanto desde el punto de vista tecnológico como de conocimiento realmente tenemos muchas cosas para avanzar y quizá lo que encontramos, que lo comentaba antes también José Manuel Morán, son impedimentos y necesidades regulatorias y de procedimiento. De momento, con el tema de la economía circular, tenemos que redefinir qué es un residuo.
que hay que redefinirlo de la Unión Europea y a partir de ahí empezar a construir, que no sabemos todavía qué es. Y se ha comentado antes, que comentaba también Luis, que bueno, tenemos algunas herramientas ahí, como es la estrategia de economía circular. Y ahí personalmente voy a deciros, creo que no tenemos estrategia de economía circular. Han hecho un documento que dicen que es estrategia de economía circular, que al final es un Frankenstein de todo lo que había por ahí junto que llaman estrategia. Pero no hay ninguna estrategia, porque el presupuesto que ha puesto Luis, lo único que era es los presupuestos parciales que tenían cada una de las partidas puestos ahí juntos. Y dice, este es el presupuesto de la estrategia. No, una estrategia se construye realmente con presupuesto. De hecho, por ejemplo, esa estrategia, cuando habla de empleo, lo que coge es la partida de la Fundación Biodiversidad del programa Emplea Verde. O sea, no está pensado un tema de empleo en economía circular. Pero sí hay otra herramienta que tenemos que es muy importante y que también puede funcionar en estos sistemas, que es la ley o la nueva ley de compra pública del Estado. ¿Por qué? Porque ahí tiene dos puntos. Primero, porque al ser una ley de compra pública estamos teniendo una herramienta, es una fuerza motriz brutal, porque es un precio aproximadamente, la compra pública es el 20% del PIB de España, 18, creo que es entre el 18 así, por lo tanto es una fuerza motriz enorme, y por otro lado porque ya incluye que tenemos que cambiar o que se cambia del concepto precio al concepto coste, por lo tanto ya puedes ver dentro de tu procedimiento lo que sería el análisis de ciclo de vida del producto. Ahí tienes una investigación para ver cómo meto eso dentro de lo que sería el tema. Por lo tanto, creo que sí tenemos herramientas y es más, a ver, ahora tenemos esa ley que hemos tardado en transponer aproximadamente 3 o 4 años. Teníamos la directiva y hemos tardado como 3 años en transponerla, podíamos haberlo, pero hace ya mucho que podíamos haber incluido criterios. Que, ojo, esos criterios, si bien la ley y bien el paquete de economía circular habla de compra pública verde, tenemos que incluir los temas sociales, como estabas comentando antes, Abel, con lo que sería compra pública verde, compra pública socialmente responsable y meter los temas de innovación, con compra pública innovadora, con lo cual podríamos decir que podríamos desarrollar la compra pública circular si estuviéramos incluyendo esos 3 conceptos. Nada más, perdonad que me enrollo un poquito al final y doy paso a la segunda mesa. Alicia, cuando quieras.